En el torneo Indian Wells Masters de 2026 se vivió una de las historias más interesantes de la temporada de tenis, protagonizada por tres de los grandes jugadores de la nueva generación. El torneo comenzó con muchas expectativas alrededor de Alcaraz, que llegaba como uno de los grandes favoritos. El español había demostrado en los últimos años que Indian Wells era un torneo donde se sentía muy cómodo. Durante las primeras rondas del torneo, Alcaraz confirmó esas expectativas y alcanzó las semifinales, donde le esperaba uno de los rivales más incómodos del circuito, el ruso Daniil Medvedev. Medvedev era conocido por su estilo particular, con golpes muy planos, una gran defensa y una inteligencia táctica que le permitía adaptarse a casi cualquier situación dentro de la pista. El enfrentamiento entre ambos generó mucha expectación, porque ya se habían enfrentado en otras ocasiones importantes y siempre habían ofrecido partidos muy competitivos. El partido de semifinales fue muy intenso desde el inicio. Medvedev salió a la pista con una estrategia muy clara: intentar romper el ritmo de Alcaraz, alargar los puntos y obligarle a cometer errores. El ruso logró imponer su plan de juego en el primer set, aprovechando algunas imprecisiones del español y utilizando su gran capacidad defensiva para devolver pelotas difíciles. Gracias a esa solidez, Medvedev consiguió ganar el primer set por 6-3. En el segundo set el partido se volvió todavía más igualado. Alcaraz intentó reaccionar, jugando con más agresividad y buscando acortar los puntos con su derecha. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios y el set llegó al tie-break. En ese momento decisivo, Medvedev volvió a mostrar mucha calma y precisión, jugando puntos muy inteligentes. Finalmente ganó el desempate y cerró el partido por 6-3 y 7-6, logrando así eliminar a Alcaraz y clasificarse para la final del torneo. Mientras tanto, en la otra parte del cuadro del torneo, el italiano Jannik Sinner también estaba realizando un campeonato espectacular. Sinner había demostrado en los últimos años que era uno de los tenistas más completos del circuito, con un juego muy potente desde el fondo de la pista, un servicio cada vez más efectivo y una gran capacidad para mantener la concentración en los momentos importantes. En semifinales, se enfrentó al alemán Alexander Zverev, otro jugador muy peligroso y con mucha experiencia en torneos grandes. Sin embargo, Sinner jugó uno de sus mejores partidos del torneo. Desde el inicio mostró mucha agresividad con su derecha y una gran precisión con el revés. Consiguió dominar los intercambios largos y presionó constantemente el servicio de Zverev. Gracias a ese nivel de juego, el italiano ganó el partido con claridad por 6-2 y 6-4, asegurando su lugar en la final de Indian Wells. La final del torneo enfrentó entonces a Daniil Medvedev y Jannik Sinner, dos jugadores que ya habían protagonizado duelos muy interesantes en temporadas anteriores. El partido prometía ser muy igualado, porque ambos tenían estilos distintos pero muy efectivos. Medvedev basaba su juego en la defensa, la regularidad y la estrategia, mientras que Sinner apostaba por la potencia, la velocidad de golpeo y la presión constante desde el fondo de la pista. Desde el primer set quedó claro que la final sería muy disputada. Los dos jugadores mantuvieron sus servicios y ofrecieron puntos de gran nivel, con largos intercambios y golpes espectaculares. Ninguno logró romper el saque del otro, por lo que el set se decidió en un tie-break. En ese momento clave, Sinner jugó con mucha determinación y logró ganar el desempate, llevándose el primer y segundo set. Allí, Sinner volvió a demostrar su gran momento de forma. Con ese resultado de 7-6 y 7-6, Jannik Sinner se proclamó campeón del Indian Wells Masters 2026. La victoria tuvo un gran significado para el italiano, ya que consiguió su primer título en el Indian Wells Masters 2026. Además, el torneo dejó una historia muy clara. Alcaraz había llegado como favorito, Medvedev fue capaz de eliminarlo en semifinales con un gran partido y finalmente Sinner terminó llevándose el título después de derrotar al ruso en una final muy emocionante. Así, el Indian Wells de 2026 quedó marcado como otro capítulo importante en la gran rivalidad entre estos tres jugadores, que representan el presente y el futuro del tenis mundial. Aunque queda una pregunta que muchos aficionados al tenis siguen debatiendo: si Alcaraz no hubiera caído en semifinales contra Medvedev, ¿habríamos visto una final épica entre Alcaraz y Sinner? ¿Y quién habría salido campeón de ese duelo?